Bienvenidos todos al Daf Yomi del Sutra Cabalístico. Hoy entramos en un terreno profundo del Zohar, el misterio del cielo y la tierra. El texto nos mostró que no son simplemente realidades físicas, sino símbolos de un principio más alto. Seir Anpin y la Nukba, el rostro pequeño y su contraparte femenina, el Zohar, revela que al principio estaban unidos como uno solo, pegados espalda con espalda, irradiando una única luz de Gesed. Solo después, cuando brilló la luz de Reshit, la Jochma, se produjo la separación. La Nukba adquirió sus propios recipientes, su propio lugar. Así, la tierra salió del seno de los cielos, como Eva, que salió del costado de Adán, para convertirse en compañera y no en sombra. En la escuela Beit Ein Sof sabemos que los comentaristas Mikdash Melech, Or HaHamah, Sulam nos enseñan que este proceso de adhesión, separación y reencuentro es la clave de toda la historia espiritual, la unión de lo masculino y lo femenino, de lo oculto y lo revelado, de lo celestial y lo terrenal. En el principio creó Elohim. Este es el secreto de sobre el principio de vuestra masa levantaréis una ofrenda. Números 15, 20. La Jochma suprema, llamada Reshit, el principio. La Bet, la casa del mundo, está destinada a ser regada por aquel río que entra en ella. Este es el misterio de lo escrito. Y un río salía de Edén para regar el jardín. Génesis 2:10. Ese río recoge todo del supremo abismo, y sus aguas no cesan jamás, para regar el jardín. Traducción del Sutra Cabalístico. En el principio creó Elohim. Este es el secreto de el principio de vuestra masa levantaréis una ofrenda. Números 15-20, que alude a la Jochma suprema llamada Reshit. Se deriva aquí una analogía textual, Geserá Shabá. Así como el Reshit mencionado en el principio de vuestra masa es Jochma suprema, asimismo el Reshit mencionado en Génesis 1:1 es también Jochma suprema. Esto es Biná que retorna a ser Jochma. La letra Bet de Bereshit indica la casa del mundo, es decir, la Nukba de Seir Anpin. Cuando ella recibe los Mojin de Jochma, se convierte en casa para la morada del mundo, para regarlo, es decir, recibe los Mojin de aquel río que entra en ella. Este es el secreto de lo escrito, y un río salía de Edén para regar el jardín. Génesis 2:10. Esto significa un río que recoge todo del abismo supremo, cuyas aguas jamás cesan, para regar el jardín. Ese río es el secreto de Yisrael, Sabá y Tebuná, que fluyen desde Edén, pues Arij Anpin, llamado Edén, lo hizo brotar hacia fuera de la cabeza. Lo hizo para regar el jardín, es decir, para que Yisrael, Sabá y Tebuná rieguen el jardín, que es la Nukba de Seir Anpin. Pues sin esa emanación, la Nukba no tendría Mojin. El texto enseña además que Yisrael, Sabá y Tebuná no reciben los Mojin directamente de Arij Anpin, sino a través de Abba e Ima supremos, llamados el abismo supremo, cuya unión nunca cesa. Mikdash Melech explica que, para ser regada por aquel río, significa el Yesod de Seir Anpin, que sale de Edén significa Ima, el jardín alude a Biná, y para el jardín significa Malhut. En él se completaron las letras, alude a las 22 letras que están en Biná, y que ella recibe de Abba. Por eso se dijo, en un sendero sutil oculto en su interior, que es el Yesod de Abba. Dos fuerzas se refiere a Seir Anpin y Nukba. Shamayim no está escrito, sino Hashamayim, los cielos, para aludir a que los Mojin de Biná, que son la primera Hei del nombre, entran en los cielos. Y el oculto este significa Biná. Or HaYamah enseña que la intención es refutar la idea de muchos que piensan que Jochma se llama Bereshit. En realidad, Jochma se llama solamente Reshit, el principio, y por eso se dice, el secreto de Reshit Arisoteihem, que es el misterio de la Jochma. Así, esta es la Jochma suprema que es Reshit, pero no Bereshit. Surge entonces la dificultad. ¿Qué significa la Bet de Bereshit? Más aún,
siendo Yohma la más elevada y la primera de todas las emanaciones reveladas, ¿cómo puede anteceder la Bet Arreshit, que es lo primero? La respuesta, la Bet alude a la casa del mundo, que es Biná, receptáculo y morada para Jochma. Por lo tanto, se concluye que la Jochma está dentro de Biná para influir hacia el jardín de abajo. Por eso se dice, casa del mundo para regar, como está escrito. Y un río sale de Jochma para regar el jardín, es decir, las 7 sefirot inferiores. El comentario Sulam afirma, en el principio creó Elohim, el secreto de Reshit, Arisotei Yem Chalá, el principio de vuestra masa, ofrenda. Esta es la Yohma suprema, que es llamada Reshit. Bereshit, como en Reshit Arisotei Yem, muestra que esto se refiere a la Yohma superior, llamada Reshit, porque se aprende mediante la analogía textual. Así como Reshit mencionado en el principio de vuestra masa se refiere a Yohma suprema, también el Reshit aquí, Génesis 1:1, es Jochma suprema. Y esto es Biná que retorna a ser Jochma, y continúa Sulam. La Bet de Bereshit indica la casa del mundo, es decir, la Nukba de Seir Anpin. Cuando recibe los Mojin de Jochma, se convierte en casa para la morada del mundo. Para regarla, significa que recibe los Mojin de aquel río que entra en ella. Esto está en el secreto del versículo. Y un río salía de Edén para regar el jardín, es decir, un río que reúne todo del supremo abismo y cuyas aguas nunca cesan para regar el jardín. Ese río es Yisrael Sabá y Tebuná, que salen de Edén, Arij Anpin, llamado Edén, que los hace brotar fuera de la cabeza. Lo hizo para regar el jardín, es decir, para que Yisrael Sabá y Tebuná rieguen el jardín, que es la Nukba de Seir Anpin. Pues si Yisrael Sabá y Tebuná no salieran, la Nukba no tendría mojín. Además, ellos no reciben los mojín directamente de Arij Anpin, sino a través de Abba e Ima superiores, llamados Abismo Supremo, cuya unión no cesa. Y aquel abismo supremo fue la primera casa, Bereshit. En él se completaron las letras por un sendero sutil oculto en su interior. Y de aquel abismo surgieron 2 fuerzas, como está escrito, los cielos. No está escrito cielos, sino los cielos, porque provienen de aquel abismo oculto de todo. Y la tierra. Este misterio produjo a esta tierra. Traducción, Sutra cabalístico. El Zohar enseña que el abismo supremo, llamado la primera casa, corresponde a Abba e Imma. En ellos se completan las letras, es decir, los recipientes, mediante un sendero oculto. Allí actúan 2 pantallas, el candado, que permanece desconocido, y la llave, que se abre y se revela. Abba e Imma, sellados por el candado, son lo incognoscible, mientras que Yisrael Sabá y Tebuná, las 7 sefirot inferiores de Biná, se completan con la llave y por eso son revelados. De este abismo emergen 2 fuerzas, el gran Seir Anpin y Nukba, y el pequeño Seir Anpin y Nukba. Los cielos alude al gran Son, formados a través del candado, y la tierra al pequeño Son, surgido por la llave. La letra Hei en los cielos indica su procedencia de lo oculto. La Bab en y la tierra enseña que el río, Yisrael Sabá y Tebuná, produjo esa tierra. Así Abba e Imma sacaron los cielos, mientras que Yisrael Sabá y Tebuná sacaron la tierra. Los comentaristas afinan este cuadro. Or Ahama señala que las 2 fuerzas son Tiferet y Malhut, cuya existencia oculta está en Biná. Primero aparecen como una sola entidad, iguales en su raíz, y luego Malhut se revela como independiente, aunque sigue adherida a Seir Anpin. Sulam confirma que Abba e Imma son la primera casa, que el candado y la llave determinan lo incognoscible y lo revelado, y que del abismo supremo salen el gran y el pequeño Son, distinguiendo cielos y tierra en Génesis 1:1. En síntesis, los cielos y la tierra del Génesis son leídos como la dinámica entre lo oculto y lo revelado, entre la unidad primordial y la separación creadora. Abba e Imma dan lugar a los cielos, y el río de Yisrael Sabá y Tebuná hace brotar la tierra.
pero estaba incluida en la generalidad de los cielos, y salieron como uno, adheridos lado con lado. Cuando resplandeció el Reshit de todo, los cielos la tomaron y la colocaron en su lugar, como está escrito, y la tierra. Y la palabra Et incluye las letras, que son de Aleph a Tav. Sulam confirma que Abba e Ima son la primera casa, que el candado y la llave determinan lo incognoscible y lo revelado, y que del abismo supremo salen el gran y el pequeño son, distinguiendo cielos y tierra en Génesis 1:1. En síntesis, los cielos y la tierra del Génesis son leídos como la dinámica entre lo oculto y lo revelado, entre la unidad primordial y la separación creadora. Abba e Ima dan lugar a los cielos, y el río de Yisrael, Sabá y Tebuná hace brotar la tierra. El Zohar enseña que, en un principio, la tierra estaba incluida en los cielos. Seir Anpin y la Nukba surgieron como una sola entidad, unidos espalda con espalda, brillando con una misma luz, la luz de Gesed. Al estar en igualdad de forma, se consideraban un solo ser. El lugar de esta unión era en la parte trasera de Seir Anpin, desde el pecho hacia abajo, donde se hallan los recipientes posteriores. Cuando brilló el Reshit de todo, es decir, cuando la Nukba recibió los Mogin de Jochma, se produjo la separación. En ese momento los cielos, Seir Anpin, tomaron a la Nukba y la pusieron en su propio lugar. Desde entonces hubo diferencia de forma. Seir Anpin irradia Yesed y la Nukba irradia Jochma. La separación espiritual existe solo cuando hay diferencia de forma. La palabra y la tierra señala este proceso. Et incluye las 22 letras de Aleph a Tav, indicando que la Nukba adquirió recipientes propios. Así la tierra se volvió entidad independiente y receptora, con vasijas propias, mientras los cielos la sostuvieron en su lugar. Los comentaristas amplían esta visión. Or HaYamá subraya que la tierra estaba primero incluida en los cielos y luego emergió como propia, aunque todavía unida lado con lado. Mikdash Melech explica que Maljut estaba atrás, desde el pecho hacia abajo de Seir Anpin, y que los Mogin de Ima la hicieron crecer como un partzuf completo en la parte trasera, hasta que pudo volver cara a cara con él. Sulam confirma que la unión inicial era por la luz compartida de Gesed y que la separación ocurrió al recibir la Nukba, la luz de Jochma, con lo cual se convirtió en entidad distinta con vasijas propias. La imagen que ofrece el Zohar es paralela a la creación de Adán y Javá. Al inicio, una sola forma unida. Después, la separación que da identidad propia. Finalmente, la preparación para reencontrarse cara a cara en una unión más elevada. Así, Seir Anpin y la Nukba, cielos y tierra, reflejan la dinámica de unión, separación y encuentro que sostiene el propósito de la creación. Amigos, lo que estudiamos hoy en la escuela Beit Ein Sof no es solo cosmología mística, es también espejo de nuestra vida. A veces estamos como la Nukba en los cielos, incluidos en algo más grande, pero aún sin identidad propia. Y llega un momento en que la luz nos separa, nos corta del lugar cómodo y quedamos como otro, pequeños, vulnerables, distintos. Esa separación duele, pero es la única manera de tener vasijas propias, una voz propia, un destino propio. El Zohar nos recuerda, la separación no es el fin, es el comienzo de la unión verdadera. Solo cuando la Nukba recibió sus propios vasos, pudo volver cara a cara con Seir Anpin. Así también nosotros, solo cuando atravesamos la prueba de la diferencia y del extrañamiento, podemos reencontrarnos con los demás en una unión más plena, más consciente, más fecunda. Por eso, cuando te sientas en Achorayim, en el lado oscuro, recuerda, también allí se está preparando tu grandeza. Cuando la vida te arranca de lo conocido y te coloca en tu propio lugar, no es abandono, es un acto de confianza del Creador que te da recipientes nuevos para recibir más luz. Que sepamos vivir la separación como preludio del encuentro
y el exilio como promesa del retorno, que seamos cielos y tierra, diferentes pero destinados a abrazarse, hasta que toda la creación cante al unísono, y fueron cielo y tierra, juntos, un jardín regado por la luz sin fin. Gracias por acompañarnos en este Daf Yomi del Sutra Cabalístico. Les recordamos que la escuela Beit Ein Sof pone a su disposición un archivo en formato PDF, donde encontrarán notas complementarias, apéndices y aclaraciones que profundizan en lo que estudiamos juntos el día de hoy. Será hasta mañana.